¿sí? Allí ya usted puede ver arriba que se está grabando la sesión. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra cuarta sesión, ¿sí? Recuerde siempre, por favor, mi correo electrónico, ahí lo tiene en todas las presentaciones, ¿sí? Especialmente en estos momentos y por los distintos factores o circunstancias por las que puede estar atravesando usted. Recuerde escribirme si lo necesita, ¿ya? Siempre tratemos como sea de mantener el contacto y la comunicación. ¿Bien? Veamos, ¿qué estamos tratando de hacer desde la semana pasada? A ver, básicamente nosotros comenzamos a distinguir, si recuerda conmigo, dos conceptos que eran muy importantes, el concepto de ética y el concepto de moral, ¿sí? ¿Se acuerda qué era la ética? ¿Cómo habíamos acordado? ¿Cuál era el concepto que habíamos acordado sobre la ética? Que viene a dar soluciones a conflictos morales. Ya, de acuerdo, muy bien, Alexis. La ética intenta resolver o solucionar conflictos morales, ¿sí? Y desde ahí, sí, Matías, y desde ahí, solamente la ética surge en momentos de conflictos morales, ¿sí? Ahora, ¿qué es la moral entonces? ¿Qué era lo que entendíamos por moral? Vamos reactivando la... Era el conjunto de elementos, profe, que nos permitía distinguir entre las acciones buenas y las acciones malas. Ya, muy bien, Soledad, sí, es un conjunto de elementos que me permite distinguir qué acciones voy a considerar correctas y cuáles incorrectas, o buenas o malas. Y ese conjunto de elementos está formado por valores, normas y costumbres. Es decir, a partir de nuestros valores, normas y costumbres, nosotros juzgamos qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es justo, etc. El problema entonces era que no necesariamente yo y usted y las demás personas y los demás compañeros y compañeras tenemos la misma moral. Es decir, no necesariamente compartimos el mismo conjunto de normas, valores y principios o costumbres que regulan mis acciones. Entonces esto resultaba muy importante para el espacio de la salud porque permite explicar por qué se producen conflictos dentro del espacio de la salud. ¿Sí? En estos días, por ejemplo, hemos visto cómo constantemente en las noticias y entre situaciones complejas, uno se ve obligado a preguntarse si las personas realmente comprenden lo que pasa, si son capaces de entender. ¿Cómo no van a entender que no tienen que ir a comprar a un supermercado si tienen coronavirus? Entonces lo que permite la ética y la moral es comprender que esas acciones de esas personas no es que sean irracionales, ¿sí? No es que sean gente absurda o gente loca o demente, ¿sí? Sino que los valores que en esas circunstancias, en ese momento y bajo ese contexto, ellos colocan como relevantes, es decir, lo que esas personas consideran importante en ese momento, los lleva a actuar de esa forma, ¿sí? En el espacio de la salud tenemos una infinidad de conflictos morales que se van presentando siempre con los pacientes, ¿sí? Donde nuestros valores como personas y profesionales chocan con los valores de los propios sujetos. O también recuerde que algo sumamente importante que hemos empezado a mostrar es que los conflictos morales no solo se producen entre personas, sino que también vienen determinados o posibilitados por el propio escenario profesional. Por ejemplo, en estos días los insumos y los recursos parecen ser escasos y parecen ser además muy importantes y necesarios para quienes trabajan en el espacio de la salud, ¿sí? Entonces, esa escasez de recursos naturalmente va a generar mayores posibilidades de que se produzcan mayores conflictos morales, ¿sí? Va a haber profesionales que no van a querer atender a un determinado paciente. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo su vida. El paciente va a comprender que eso es una negligencia, o desde su perspectiva va a entender que eso es una negligencia, una vulneración o una discriminación, ¿sí? Y así se favorece la producción de conflictos morales. Entonces, por una parte sabemos lo que es moral, sabemos cuándo opera la ética,
Sabemos que eso es parte de lo que ocurre en el espacio profesional, y lo vamos viendo poco a poco en los talleres, ¿sí? Pero desde la semana pasada nos empezamos a preguntar, o empecé a mostrarles, qué criterios tradicionalmente en filosofía han existido para resolver estos conflictos morales. Es decir, empezamos a ver con Kant distintos paradigmas o escuelas o modelos desde los cuales se pretenden establecer ciertos criterios que resuelven estos conflictos morales, ¿sí? En la semana pasada vimos a Kant, vimos su esfuerzo por tratar de mostrar que el criterio que debe primar en la resolución de conflictos morales era el deber, ¿sí? Y si usted tuviese que parafrasearme lo que decía Kant, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué es lo que yo debo respetar siempre como si fuese mi deber? Al sujeto, a cualquier sujeto como una persona libre y autónoma. Ya, muy bien, por ahí es una buena aproximación, pero fíjese que si nos quedamos solo con eso, yo tendría que decir que en la medida en que un asesino, por ejemplo, es libre y es autónomo, ¿sí? Recuerden siempre el caso del asesino, en la medida en que un asesino es libre y autónomo, entonces yo debiese respetarlo y debiese dejar que mate a todas las personas que quiera porque es libre y autónomo, No, no, ya me acordé. ¿sí? Y que no hiciera daño a cualquier otro. Que no pasara a llevar la voluntad del otro. Eso era lo más importante en Kant. Que además de, el supuesto es que todos somos libres y que vamos ganando autonomía, exactamente también Consuelo, ¿sí? Y que en esa libertad y autonomía que cada uno tiene, nuestro deber es respetar esas decisiones, siempre y cuando no se pase a llevar, fíjese, pero ahí hay que ser bien preciso con Kant, no se pase a llevar la libertad y autonomía de los demás, ¿sí? La libertad y autonomía de los demás no se puede pasar a llevar. Entonces, si el asesino quiere matar a las demás personas, no lo puedo permitir y no es mi deber respetarlo, porque me está tratando como un objeto, ¿sí? Y la regla, el criterio, la regla práctica que Kant ponía, si se acuerda, era lo que llamábamos el imperativo categórico. Y el imperativo categórico decía, nuestro deber está en respetar todas las acciones, todos los fines que las personas se propongan, siempre y cuando, al actuar de esa manera, esa persona esté tratando al otro no simplemente como un objeto, no meramente como un objeto, sino que lo esté tratando como una persona libre. Entonces el asesino puede preguntarle a alguien, ¿desea usted morir a manos mías? Si la persona dice que no, entonces no, no hay que respetarlo. Pero si la persona dice que sí, ¿debemos respetar entonces esa acción? El asesino que quiere matar a una persona y esa persona quiere morir a manos del asesino. Sí, muy bien, muy bien. Porque para Kant, recuerde, lo central es eso, la libertad y autonomía. Y dos personas que en libertad y autonomía toman una decisión que no afecta a otras personas en su libertad y autonomía, debe ser nuestro deber respetarlo. Y decíamos que una de las cosas importantes o chocantes quizás en Kant es que el deber no tiene por qué hacernos más felices, ¿sí? Si esa persona que quiere morir es un familiar mío, ¿sí? Claramente su decisión no me va a hacer más feliz, ¿sí? Probablemente me haga muy infeliz, me genere mucho dolor, pero mi deber es respetarlo, ¿sí? Entonces, eso resultaba sumamente importante para algunas discusiones en salud, ¿sí? Los temas clásicos que van a ver después en bioética, eutanasia, etc. Y por lo tanto es muy relevante tener ahí el recuerdo de lo que Kant decía. Formalmente, vamos a tener, al menos fijada por ahora, una evaluación. Recuerde que los talleres también van a formar parte de otra evaluación, ¿tá? Pero vamos a tener nuestra primera evaluación el 27 de abril, ¿sí? Esa evaluación es muy probable, es muy probable que sea de forma individual o en parejas, ¿sí? Y que sea una evaluación de desarrollo, más que una evaluación que usted tenga que responder en 5 minutos, ¿no? Porque en las situaciones que nos encontramos, evaluaciones de ese tipo quizás generan demasiado agobio y no resultan tan prácticas. Por ejemplo, el día de ayer se cortó la luz, estuve en mi caso todo el día sin luz porque llovió, ¿sí?
Entonces, claro, pueden pasar circunstancias de ese tipo, que VTR le corte su conexión o quien sea que le provea conexión, y por lo tanto usted va a perder la prueba. No. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, esa evaluación va a ser de desarrollo, ¿sí? Va a ser de manera individual o en pareja, para que libremente usted se organice como desee, y va a ser presentada con el suficiente tiempo para evitar todo ese tipo de eventualidades, ¿ya? Probablemente se entregue el viernes siguiente, ¿sí? El viernes 1, 2, 3, abril, mayo, como el viernes 2 de mayo, si mal no recuerdo, ¿sí? Ahí le voy a explicar con claridad en su momento, ¿ya? Pero por ahora, para no generar ansiedad con respecto a la evaluación, eso es más o menos lo que vamos a hacer. No, Matías, probablemente es más como los talleres que hemos realizado, ¿sí? Preguntas de desarrollo, como explique el criterio kantiano, aplíquelo a una situación, ¿sí? En el caso que le presento, dígame cuáles son los valores, identifique los conflictos, ese tipo de cosas. Es decir, la evaluación tiene que mirar también lo que hemos hecho en los talleres, ¿ya? Bien. ¿Qué criterios entonces vamos a discutir hoy día? Hoy día vamos a discutir un criterio que estaba presente en el PowerPoint de la semana pasada, que no revisamos porque el tiempo nuestro es muy breve. Así que ahora nos vamos a dedicar un poco a él con más calma, ¿sí? El criterio que vamos a revisar es el criterio aristotélico, ¿sí? Este caballero Aristóteles, allí tenemos su busto, su imagen, no sabemos si realmente era como, como la escultura lo propone, pero allí está, ¿sí? Aristóteles, a diferencia de Kant, si mal no recuerdo, Kant debe ser por ahí de 1700, 1400, no recuerdo muy bien, en general no soy muy bueno para la fecha, pero Aristóteles, lo increíble, lo curioso, es que es un pensador que existió en el 380, 360 antes de Cristo, ¿sí? Es decir, hace mucho, mucho tiempo, pero digo que curiosamente resulta sumamente pertinente hoy en día. Muchas de las ideas que Aristóteles propuso en aquel entonces, muchas de sus reflexiones, generaron conceptos que a la larga para nuestra cultura occidental resultaron ser muy valiosos y importantes, ¿sí? De hecho, hoy en día incluso Aristóteles, dentro de las discusiones bioéticas que usted va a ver el siguiente semestre, si mal no recuerdo, es usado enormemente para ciertas posturas que quizás pueden ser llamadas más conservadoras o pro vida, ¿sí? Vamos a ver por qué. Veamos. Lo primero que Aristóteles trata de mostrar, o la primera noción, o el primer supuesto que debemos empezar a notar, es que Aristóteles supone que el ser humano posee una naturaleza común, ¿sí? En rigor, no solamente lo supone, él lo deduce a partir de la observación directa que va haciendo, ¿sí? Así como Kant suponía que el ser humano era libre y que iba ganando autonomía, Aristóteles supone que el ser humano tiene una naturaleza común, ¿sí? Ese es lo primero que debe tomar nota, ¿sí? Por eso Aristóteles es naturalista, si quiere verlo de esa forma, ¿sí? Entonces, para él, todo ser humano comparte una naturaleza común con todo otro ser humano, ¿sí? Así que si debemos averiguar, y si queremos averiguar qué es lo bueno para el ser humano, Aristóteles comienza diciendo que para averiguar eso, debemos averiguar cuál es la naturaleza humana, ¿sí? ¿Qué compone o qué define la naturaleza humana? ¿Sí? La naturaleza humana para él no es algo que esté 100% dado de una sola vez, sino que es algo que se va desarrollando a lo largo del tiempo, ¿sí? Existe, por decirlo así, un núcleo, una esencia en todo ser humano que a lo largo de su vida se va desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan las discusiones de la semana pasada? Uno podía preguntarse si un bebé era racional, ¿sí? Claramente un bebé no es racional en este momento. Si tiene un día de vida, no podemos decir que el bebé es racional, ¿sí? Pero no podemos decir que el bebé
no vaya a alcanzar una racionalidad en el futuro. ¿Me explico? Porque la esencia de ese ser humano ya contiene la posibilidad de su racionalidad, ¿sí? Allí en su núcleo, en su centro, la racionalidad existe, pero hay que desarrollarla, ¿sí? Hasta aquí, ¿vamos bien? Muy bien, ¿sí? Entonces vaya recordando. Para Aristóteles, lo central es la naturaleza humana, ¿sí? Y es importante para averiguar qué es lo bueno para el ser humano y resolver nuestros conflictos morales, porque esa naturaleza es común, todos la poseemos, ¿sí? Así que si encontramos lo bueno para una naturaleza, probablemente vamos a poder decir que eso también es factible y va a ser bueno para otro ser humano que comparta la misma naturaleza. Déjeme avanzar un poquito. Bueno, quedémonos en esta diapositiva. El segundo punto, ¿sí? Si el primero era la naturaleza, el segundo punto supuesto que Aristóteles coloca es que esta naturaleza dirige su acción, más o menos como Kant también lo decía, hacia ciertos fines, ¿sí? Todos nosotros realizamos acciones que tienen un determinado fin. Probablemente usted recién terminó de almorzar o está almorzando, ¿sí? Esa es la finalidad de su acción, ¿sí? Usted toma el tenedor, el cuchillo o la cuchara, ¿sí? Lo dirige hacia el plato, lleva una porción de comida a su boca y se alimenta. Es decir, todas las acciones que realizó tienen un fin, que es alimentarse, ¿sí? o en su caso, Leslie, claro, está cocinando, pero el fin de esas acciones es proveerse de alimento, a usted y a los suyos probablemente, ¿sí? Entonces, esta naturaleza humana, que era lo que veíamos en el primer supuesto, se dirige siempre hacia un determinado fin. Ahora, Aristóteles, en su observación, ¿sí? Porque él empieza a reflexionar el mundo a través de la observación, se da cuenta que, así como Leslie está cocinando y esas acciones tienen un determinado fin, que es alimentarse, hay otras personas que en este mismo momento están realizando otras acciones que tienen otras finalidades, ¿sí? Por ejemplo, alguien podría, o nosotros mismos, estamos estudiando, ¿sí? El fin de estudiar a Aristóteles es otro, diferente al de alimentarse. ¿Cuál es el fin de estudiar a Aristóteles? ¿Cuál es la finalidad de esto? Ya, muy bien. Por ejemplo, como dice Matías, conocer el modelo, ¿sí? Aprender, muy bien. Es decir, el fin de Leslie, que en ese momento estaba realizando, y el fin nuestro, por ejemplo, en esta discusión, son fines diferentes. Aprender y alimentarse son fines diferentes, ¿sí? Entonces Aristóteles se pregunta, bien, muy bien, la naturaleza humana se dirige hacia ciertos fines, parece que hay una diversidad de fines posibles para el ser humano, pero ¿existirá algún fin que todo ser humano, en cuanto ser humano, desee alcanzar? ¿Existe un fin que se busque por él mismo? ¿Sí? Por ejemplo, si mi finalidad es cocinar, ¿sí? Yo lo hago en vistas a algo, a alimentarme, a disfrutar, a sentir el sabor en mi boca, eso es lo que busco, ¿sí? Si deseo estudiar, muy bien, la finalidad es aprender. Pero, ¿para qué quiero aprender? ¿Para qué quiero saborear? ¿Para qué quiero alimentarme? ¿Hay algún fin que de alguna manera pueda encauzar todos los demás? ¿En qué sentido autorrealización, por ejemplo, Soledad? Como en sentirse bien y satisfecho con lo que uno hace día a día, estar como tranquilo, con la vida que uno lleva. Muy bien, muy bien. Entonces, la autorrealización, así como la entiende Soledad, ¿sí?
Y muy bien, por ejemplo, Leslie dice, si me alimento bien, puedo pensar mejor. ¿Y para qué quiero pensar mejor? Podría decir como con Matías, para desarrollar sus habilidades. ¿Y para qué quiero desarrollar mis habilidades? Aristóteles va a decir, de manera muy parecida a como dice Soledad, que el fin último, es decir, el fin por el cual hacemos todo lo demás, tiene que ver, o podemos reconocerlo, bajo la noción de felicidad. ¿Sí? Cocinamos para alimentarnos. ¿Por qué queremos alimentarnos? Para tener cierto placer o para producir un cierto bienestar en nosotros. ¿Para qué quiero aprender? Bueno, para tener quizás mejores posibilidades laborales. Muy bien, pero ¿para qué quiero tener mejores posibilidades laborales? Para vivir bien, para vivir mejor, ¿sí? Para vivir pleno. ¿Sí? Entonces, para Aristóteles, todos los fines que buscan las personas, a estos fines él le llamó fines particulares. Todos esos fines particulares se dirigen hacia un fin final, vamos a decirlo así, ¿ya? Hacia un fin final, ¿sí? Hacia un fin donde todos estos fines particulares se encausan, hacia un fin que todo ser humano, de una u otra manera, va a querer acceder, ¿sí? Por ejemplo, Leslie, podemos tener la capacidad de decidir. Muy bien, yo quiero decidir, ¿sí? Pero quiero decidir ¿para qué? ¿Para alcanzar qué? ¿Sí? Uno no busca decidir por decidir, uno busca decidir para hacer algo, para alcanzar algo más. ¿Sí? Entonces, para Aristóteles, y desde su perspectiva, todos estos fines de los seres humanos pretenden, en último término, alcanzar la felicidad. Y aquí es donde tenemos que hacer el matiz que hicimos recién, ¿sí? La felicidad está más asociado, como decía Soledad, a la plenitud, a la vida buena y a la autorrealización, más que a la idea que tenemos hoy en día de felicidad. ¿Sí? Hoy en día las personas tienden a asociar la felicidad con una especie de placer pasajero. ¿Sí? Estoy feliz porque llevo una sonrisa en mi cara. ¿Sí? Se me va la sonrisa, entonces perdí esa felicidad. ¿Sí? Me volví infeliz o apático. ¿Sí? No, para Aristóteles la felicidad es más bien una forma de vida, una vida buena, una vida plena, una vida donde me he autorrealizado, donde esta naturaleza, que está ahí al otro extremo, ¿sí? Se ha realizado. ¿Me explico hasta ahí? Ya, muy bien. Soledad me dice que sí, Carolina también, los demás y las demás. Ahora lo vamos a precisar mucho más, Matías, ¿sí? Solo quiero que se comprenda la conexión que vemos entre naturaleza y felicidad, ¿sí? La conexión para Aristóteles hasta aquí es, tenemos una naturaleza humana, todos la compartimos. A pesar de compartir esa naturaleza humana, Aristóteles ve que las personas se guían por fines particulares y diferentes. Cocinar, aprender, vaguear, ¿sí? Drogarse. Cada uno persigue fines diferentes. Pero, dice Aristóteles, a pesar de esta diferencia aparente, todas las personas buscan esos fines particulares porque creen que así van a alcanzar la vida buena, la plenitud, la felicidad, ¿sí? Esa es la conexión que hasta ahora tenemos que ver, ¿sí? Hasta ahí, Matías, ¿vamos bien? Sí, muy bien. Entonces ahora nos vamos a preguntar algo que naturalmente puede surgir, ¿sí? Ya, muy bien. Allí está la plenitud, la vida buena, la felicidad. Pero todavía no tengo claridad sobre en qué consiste esa felicidad, en qué consiste esa vida buena, ¿sí? Porque para el que come, por ejemplo, una vida buena podría ser una vida de comer día tras día tras día y disfrutar los máximos manjares.
¿sí? Entonces, Aristóteles va a intentar clarificar eso. Aquí en el mapa se lo voy a explicar, ¿sí? Vamos a ir paso a paso, ¿sí? Decíamos que el primer supuesto que tenía Aristóteles era que el ser humano poseía una naturaleza común. Entonces ahora vamos a distinguir un poquito y profundizar cómo es esa naturaleza, ¿sí? ¿Cómo obtuvo esa idea de naturaleza? Entonces lo primero que hace Aristóteles es distinguir entre aquello que está vivo y aquello que no lo está, ¿sí? Si usted tuviese que decirme cuál es la diferencia que existe entre un lápiz inerte, no vivo, y un conejo, ¿en qué se diferencian? De acuerdo, pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Tengo un conejo quieto y tengo una piedra quieta. ¿Qué va a ocurrir con lo vivo? ¿Qué va a ocurrir con el conejo? Que nunca va a poder ocurrir con la piedra. Muy bien, ¿sí? Como dice Soledad, la vida, lo vivo, aquel ser que está vivo, ¿sí? Se caracteriza y se diferencia de lo inerte por, bueno, Matías sí tiene razón en eso, Aristóteles quizás no podía ver muchos procesos biológicos, pero se caracterizan por el movimiento, ¿sí? El lápiz nunca va a poder moverse solo, el lápiz no tiene movimiento propio, ¿sí? Lo vivo sí posee movimiento propio, ¿sí? El conejo puede moverse, ¿sí? Autónomamente puede moverse, ¿sí? ¿Cuál es la forma de vida? Recuerde Aristóteles, ¿sí? 300 antes de Cristo. ¿Cuál podría ser la forma más básica de vida que Aristóteles pudiese observar? ¿Cuál diría usted que es la forma más básica de vida para Aristóteles? Ya, pero previo a los animales. De hecho, Aristóteles vio a los animales, pero ellos van a ser su segundo objeto de análisis. Las plantas. El ser humano es mucho más complejo que los animales, ¿sí? La forma más sencilla y simple de vida que Aristóteles encontraba en su momento era la planta. Si lo que caracteriza a lo vivo es que se mueve, entonces mi pregunta ahora tiene que ser obvia. ¿Cuál es el movimiento que realizan las plantas? ¿Y hacia dónde se dirige el movimiento de esas plantas? Muy bien, al sol. ¿Hacia dónde más se dirige el movimiento de la planta? Hacia la tierra, muy bien. Hacia arriba, muy bien. ¿Qué es, si esa naturaleza que está viva tiene un movimiento, y ese movimiento va hacia el sol, hacia la tierra, hacia el agua? ¿Qué diría usted que busca esa vida? ¿Qué busca esa naturaleza de la planta? En el sol, en la luz y en el agua. ¿Qué es lo que busca allí? Exactamente. Crecer, alimentarse, es una forma de vida. La vida no busca necesariamente la vida, ¿sí? No. La vida de la planta, en su movimiento, al dirigirse hacia el sol, busca alimentarse, ¿sí? El fin, fíjese, el fin de esa naturaleza, déjeme escribirlo acá, el fin de esa naturaleza viva, hacia donde dirige su movimiento, es hacia el alimento. ¿Te fijas? La forma más básica de vida que Aristóteles ve es la planta. Como es una forma de vida, la planta se mueve. Yo veo su movimiento, ¿sí? Lo observo día a día. Y veo que ese movimiento se dirige hacia el sol porque allí obtiene su alimento. Se dirige hacia la tierra porque de allí obtiene su alimento. Se dirige hacia el agua porque desde allí obtiene su alimento. Es decir, la naturaleza
de la planta busca alimentarse. Busca, entre paréntesis podríamos decir, sobrevivir. ¿Se fija? ¿Ha visto usted una planta que no busque sobrevivir? ¿Una planta que busque su propia muerte? ¿Ha visto una planta que reniegue del sol? ¿Que se esconda? ¿Que no saque sus raíces hacia la tierra? Exactamente, lo hace porque busca desarrollarse. ¿Sí? La naturaleza humana, o sea, la naturaleza de la planta, entonces, tiene un movimiento. Y aquí fíjese en la palabra que vamos a ocupar. Y el fin de ese movimiento de la planta es alimentarse y sobrevivir. Hasta allí, ¿ese análisis queda claro? La naturaleza de la planta tiene movimiento, ese movimiento se dirige hacia un fin, y ese fin es alimentarse. Muy bien. Pensemos ahora en la siguiente forma de vida más compleja, un poco más compleja que Aristóteles vio. Allí Aristóteles vio a los animales no humanos. ¿Sí? Entonces, en el animal no humano, Aristóteles empezó a observarlo y vio que también, al igual que cualquier otra forma de vida, hay movimiento. ¿Hacia dónde se mueve el animal humano, no humano? ¿Hacia dónde se mueve un perro? ¿Cuáles son los fines del movimiento de un perro? Muy bien, el perro busca jugar, busca su alimento, muy bien. Es decir, muy bien, y allí tenemos los tres elementos que Aristóteles distinguió. En el perro, usted ve un movimiento hacia alimentarse. Muy bien, el perro, al igual que la planta, busca su propio alimento. ¿Sí? Además de alimentarse, ustedes muy bien vieron que el perro, por ejemplo, le gusta jugar, marcar su territorio, ¿sí? Relacionarse con otros animales. ¿Sí? Así que la segunda dimensión que Aristóteles vio en el animal no humano, en nuestro caso en el perro, es, déjeme volver atrás, es socializar. ¿Sí? Y la tercera dimensión, que ustedes también vieron en los animales no humanos, es que buscan su reproducción. Usted puede ver cómo, por ejemplo, un perro puede llegar a suspender la finalidad de su alimentación porque se concentra en la finalidad de la reproducción. ¿Sí? Tiene perritos que se pasan toda una semana frente a una casa, ¿sí? Intentando reproducirse. ¿Sí? Esos fines, entonces, es importante que vayamos viendo y aceptando que para Aristóteles son fines que ocurren por naturaleza. ¿Sí? La propia naturaleza propone esos fines, pone esos fines. ¿Sí? En el caso de los animales no humanos no pueden negarse a la realización de esos fines. ¿Sí? El perrito siente un impulso tan fuerte ante su deseo de reproducirse que deja de alimentarse. Pero fíjese, ningún perrito va a llegar a morir de hambre por eso. ¿Sí? En algún momento ese impulso cede ante el otro impulso que le exige y le pide, ¿sí?, sobrevivir. Exactamente, Matías. ¿Sí? Cuando hablamos de por naturaleza, en cierta manera estamos hablando de aquello que surge desde el propio ser, desde la propia esencia natural de ese individuo. ¿Sí? Entonces en la planta, los fines que surgen son alimentarse. En los animales no humanos, alimentarse, socializar y reproducirse. Y ahora, ¿cuál cree que es el siguiente animal en esta escala? ¿Cuál fue el siguiente animal que Aristóteles examinó? Exactamente, el animal humano. ¿Sí? Entonces ahora debemos preguntarnos, ¿cuáles son los fines que la naturaleza humana persigue?
¿Cuáles son las dimensiones de esos fines? ¿Cuáles son las categorías de esos fines? Muy bien. El ser humano busca reproducirse igual que el animal no humano. Muy bien. Busca alimentarse. Muy bien. Y busca, naturalmente, socializar en la compañía. Pero, ¿solo eso o algo más? ¿Hay alguna dimensión que posea el animal humano que no posea el animal? O sea, perdón, hay una dimensión que posee el animal humano, pero que no posea el animal no humano. Exactamente. ¿Sí? Como dice Diego, la dimensión del conocimiento, inteligencia, ¿sí? Saber. A esa dimensión, Aristóteles y la tradición le llamaron la racionalidad. El placer, Leslie, en rigor, uno podría decir que lo persigue el animal humano, pero también lo persigue el animal no humano. ¿Sí? De hecho, puede ser incluso parte de ese esquema por el cual la naturaleza impulsa, voy a ocupar esa forma, impulsa instintivamente a su propio ser a buscar ciertas cosas. ¿Sí? Por eso el placer está asociado a la reproducción, porque eso permite que de alguna manera la naturaleza se impulse a reproducirse. Pero, y aquí es lo importante, a diferencia del animal no humano, la racionalidad, esa dimensión de la racionalidad, hace que el ser humano no sea presa de los instintos. ¿Sí? El ser humano, por ejemplo, ¿puede dejar de alimentarse hasta morir? Sí, pues, ¿lo ve? A pesar que la dimensión del alimento, la búsqueda del alimento es la dimensión quizás más esencial de cualquier naturaleza, el ser humano, dado que posee esa racionalidad, puede impedir su propia alimentación, tanto así como para llegar a morir. Lo mismo con la socialización, con la reproducción, es decir, la dimensión de racionalidad en el ser humano se vuelve la dimensión, por decirlo así, dominante que le permite elegir cómo actuar. ¿Sí? Es decir, desde la racionalidad se desprende la capacidad para elegir. Los animales en rigor no tienen la capacidad para elegir. ¿Usted diría que los perros eligen? Intente a un perro, no sé, mostrarle dos cosas igualmente atractivas y sabrosas. Ahí, ahí están las típicas historias de esto. ¿Sí? El burro que en el cruce de dos caminos vio una zanahoria en cada uno de los cruces y se quedó quieto y no pudo seguir avanzando porque nunca pudo elegir frente a cuál preferir. ¿Sí? Claro, esa es una discusión como abstracta y formal. Se supone que en rigor los animales no eligen, se guían por sus instintos y por lo tanto quizás lo primero que vea es hacia dónde va a saltar. ¿Sí? No hay una deliberación. El ser humano, dice Aristóteles, como posee esta capacidad racional, puede elegir. Entonces, aquí comienza nuestro problema. ¿Sí? Tenemos una naturaleza humana que busca fines propios. ¿Sí? ¿Cuáles son los fines propios que busca esta naturaleza humana? ¿Cuáles son los fines hacia los cuales se dirige naturalmente? ¿Cuáles son esos fines hacia los cuales la naturaleza humana se dirige naturalmente? No, ese no es un fin, no es la autonomía. Conocerse a sí mismo, por ejemplo, es uno de los fines, ¿sí? Que tiene que ver con la dimensión racional. ¿Cuáles son los otros fines a los que naturalmente se va a dirigir? Recuerde esa palabra, a los que naturalmente se va a dirigir. ¿Qué es lo que naturalmente va a hacer toda persona? Antes de evolucionar, ¿qué es lo que naturalmente busca todo ser humano, de acuerdo a su naturaleza? Eso, la reproducción, satisfacer sus dimensiones básicas naturales, alimentarse, reproducirse, socializar y aprender o desarrollar su racionalidad. Recuerde eso que es muy importante. Para Aristóteles,
Estas son los fines, vamos a colocarlo aquí arriba, hacia los cuales naturalmente se dirige el ser humano. Recuerde siempre la imagen de la planta, el perro y el ser humano. La planta naturalmente se dirige hacia un fin, que es alimentarse. El animal no humano se dirige, se mueve naturalmente hacia fines que son la alimentación, la socialización y la reproducción. Y el ser humano naturalmente se va a dirigir hacia la alimentación, la reproducción, la socialización y la racionalidad. El extra o lo adicional es que el ser humano puede elegir qué dimensión satisfacer y cómo. Naturalmente, vuelvo a repetir, mi naturaleza va a querer y se va a mover hacia alimentarse. ¿Sí? Usted siente el apetito. ¿Sí? No es algo que controle, usted no puede hacer que el apetito desaparezca, ¿cierto? La naturaleza suya le impone ese fin. El hambre que busca que usted satisfaga ese apetito. ¿Hasta allí me sigue? Muy bien. Pero no por eso usted va a comer cualquier cosa. ¿Sí? Usted es capaz de elegir la forma y el modo en que debe dar satisfacción a esa dimensión, a su apetito. Entonces aquí surge el problema para Aristóteles. ¿Qué tenemos en común hasta ahora? Que todos somos seres humanos, que como todos somos seres humanos, todos poseemos y todas poseemos estas mismas dimensiones, todos buscamos pensar, todos buscamos socializar, todos buscamos alimentarnos, todos buscamos reproducirnos. Pero ahora la diferencia es que podemos decidir, como dice Leslie, cómo dar satisfacción a cada una de estas. Todos vamos a intentar satisfacerlas, pero lo que aún nosotros podemos decidir es cómo hacerlo. Así que aquí empieza nuestra pregunta. ¿Cómo entonces debe vivir este ser humano? ¿Cómo debe dar satisfacción a su deseo natural y hacia el fin natural de su reproducción? ¿El ser humano debe reproducirse todos los días, a cada momento, mientras pueda? No, pues. No, no, claro que no. Imagínese una mujer que esté constantemente reproduciéndose, constantemente dando a luz y constantemente volviendo a reproducirse. ¿Qué pasa con su cuerpo? ¿Qué pasa con su naturaleza? Se deteriora. ¿Ha visto cómo las perritas, por ejemplo, que no tienen condiciones físicas para dar a luz, sin embargo siguen dando a luz, lo que les ocurre? Se descalcifican, se enferman, su naturaleza se deteriora y finalmente mueren. ¿Sí? Entonces, aquí es donde comienza nuestra pregunta. El ser humano puede elegir el cómo y de qué forma satisfacer las dimensiones de su naturaleza humana. Por ahora podemos decir que lo bueno es satisfacerla. ¿Sí? Es bueno satisfacer las dimensiones de nuestra naturaleza. Si yo le digo, ¿es bueno dejar de comer? No. Y la justificación de Aristóteles es, no, no es bueno porque eso va contra los fines propios de la naturaleza humana, que busca alimentarse. ¿Sí? Ahora, muy bien, ya sé que no es bueno no comer. Me voy a comer entonces 30 chocolates. ¿Es bueno eso? No, tampoco. ¿Sí? Me gustaría, ¿sí? pero no es bueno. Entonces, nuestro problema es, ¿cómo puedo saber qué es bueno entonces para mí? Yo sé que es bueno satisfacer la naturaleza humana, pero no sé cómo. ¿Sí? Entonces aquí integra otro concepto más. Aristóteles le va a llamar a esto el punto medio. ¿Sí? Y básicamente dice así. Es bueno todo aquello
que satisfaga nuestra naturaleza humana, la reproducción, alimentarse, socializar y la racionalidad, pero que lo haga en su punto medio, en la justa medida. ¿Sí? Muy bien, yo sé que tengo que alimentarme. ¿Sí? Hoy día tengo X apetito. Por lo tanto, voy a hacerme algo, voy a cocinarme algo que satisfaga ese X apetito. No tengo mucho apetito, así que con medio plato quizás me basta. Muy bien. Esa justa medida para mí, ¿necesariamente es la justa medida para usted? ¿Por qué no? ¿Qué es diferente en usted y en mí? ¿Ya? Que Y ahí cada vamos. uno, ¿Sí? que cada uno tiene la capacidad de elegir lo que es su punto medio. Muy bien. Es decir, todos poseemos la misma naturaleza humana. Todos y todas somos seres humanos. ¿Sí? Desde allí, y en un sentido muy general, Claudia, todos tenemos las mismas necesidades. Pero, como muy bien han dicho ustedes, nuestro organismo y el contexto en el que ese organismo está, ¿sí? Si estoy más desnutrido, si estoy menos desnutrido, etc., va a generar también diferencias. ¿Sí? Como dice Alexis también, el contexto, por ejemplo, también tiene que ver con las posibilidades de acceder a ciertos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, el poder adquisitivo, ¿sí? Me va a permitir clarificar qué puedo comer y qué no. Y de entre eso que puedo comer, porque puedo costearlo, yo voy a tratar de elegir lo mejor, lo más adecuado, elegir en el punto medio. ¿Se fija? Entonces, lo importante para Aristóteles, y por eso es que su ética se vuelve un poquito más difícil, es que a pesar que todos somos seres humanos y tenemos las mismas dimensiones y en ese sentido las mismas necesidades, ¿sí? Tenemos necesidad de alimentarnos, de socializar, de reproducirnos y de ser racionales. A eso me refiero con necesidades, ¿sí? Leslie y Claudia. ¿Sí? Pero, aunque tengamos las mismas necesidades como categorías, el modo en que mi organismo y cuánto necesita mi organismo de alimento va a diferir. El contexto también va a diferir. Si estoy en un desierto con 40 grados o 60, 50 grados, probablemente, ¿sí?, mi organismo va a pedir mucha más agua que en este contexto donde estoy a 27 grados, ¿sí?, y sin deshidratarme. Es decir, muy bien, las prioridades, el qué debemos elegir, el cuánto elegir y el cómo hacerlo, va a depender de cada contexto y de cada persona. Por lo tanto, lo que incorpora Aristóteles es que en la reflexión ética, ¿sí?, recuerde que de eso estamos hablando, en la reflexión ética hay ciertos criterios que son universales. El criterio universal es que todo ser humano necesita alimentarse, reproducirse, socializar y racionalizar. Muy bien, cualquier niño lo necesita, cualquier persona lo necesita. Pero lo que es singular o lo que depende en cada caso es el cómo y de qué forma damos satisfacción a esas necesidades. ¿Me expliqué con eso? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Sí? Eso, para nuestro espacio de la salud, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos realizar juicios universales sobre lo que todo paciente necesita. ¿Qué es lo que todo paciente va a necesitar? Siempre. De acuerdo, atención, pero en qué dimensiones? ¿Qué dimensiones deben ser atendidas y cuidadas en todo paciente? ¿Y cuáles son esas necesidades básicas según Aristóteles?
La alimentación, muy bien. Ya, de acuerdo. La alimentación, ¿qué más dice Aristóteles? La reproducción, la socialización, ¿sí? Y la racionalidad. ¿Se fija? Muy bien. Todo paciente va a necesitar eso, ¿sí? Así que si usted está frente a un paciente y le tiene que aplicar un procedimiento, ¿basta con informarle? No, pues, ¿de qué está ávido el paciente? ¿Qué necesita de usted en eso? Que usted le informe, ¿sí? Que le ayude a aprender lo que está pasando, que le permita conocer lo que está pasando, que lo acompañe, es decir, que socialice, ¿sí? Que esté cerca, ¿sí? Que empatice con él, ¿se fija? Que lo eduque, su dimensión racional. Muy bien, todo paciente va a necesitar eso. Pero ahora, ¿qué es lo que va a ser diferente en cada paciente? Su capacidad para, por ejemplo, comprender una explicación, para razonar. Muy bien. Sus necesidades de alimento, ¿sí? Todo paciente necesita alimentarse, pero don Juan necesita menos que Andrés, ¿sí? Va a ser diferente, por lo tanto, las posibles decisiones, sí, Leslie, que pueda tomar, ¿sí? Pero es decir, formalmente yendo a esto que estábamos discutiendo, ¿qué es lo que va a ser siempre diferente? El cómo y el cuánto satisfacemos esas necesidades básicas, ¿sí? Eso es lo que siempre va a diferir. Entonces Aristóteles dice, muy bien, ya comprendo un poco el esquema, ¿sí? Sé lo que toda naturaleza humana necesita y desde ahí puedo hacer juicios universales. Sé que si alguien quiere terminar con su vida, ¿eso está bien? No, no, Matías, para Aristóteles no. ¿Por qué no? ¿Cuál es la dimensión más básica de toda naturaleza? Incluso de la naturaleza humana. ¿Qué es lo que busca? Sobrevivir, pues. Por lo tanto, el suicidio va contra la dimensión más básica de la naturaleza, ¿sí? Que es alimentarse y sobrevivir, ¿sí? Puede que el sujeto Leslie le diga, sí, es que yo quiero terminar con mi vida para ser feliz, pero Aristóteles va a decir, no, porque la felicidad tiene que ver con el desarrollo de esa naturaleza. No se puede ser feliz yendo contra la naturaleza, porque la felicidad es la plenitud de esa naturaleza, ¿sí? Entonces ya tenemos juicios universales. Ya sé, por ejemplo, desde aquí, cuál va a ser la posición aristotélica hacia el aborto, hacia la eutanasia, ¿sí? Por eso le decía que Aristóteles en general es de los pensadores que se ocupan contemporáneamente más desde las posiciones pro vida, ¿sí? Porque siempre la naturaleza busca sobrevivir, ¿sí? Entonces, además Aristóteles dice, también sé que debo aprender a elegir el justo medio, la cantidad adecuada, el cómo y de qué forma doy satisfacción a estas necesidades. Cuando yo logro, dice él, a lo largo de los años, ir desarrollando esta habilidad para elegir la cantidad adecuada de alimento, para elegir la cantidad adecuada de racionalidad, de socialización, las personas se vuelven, dice él, virtuosas. ¿Sí? Usted va a tener un sujeto de 50 años que ha vivido licenciosamente toda su vida. No sabe elegir qué comer, cuánto beber, en qué momento beber, ¿sí? Así que su naturaleza está hecha a pedazos a sus 50 años. Tiene por otra parte una persona que ha sabido y ha ido aprendiendo cómo elegir, cuánto beber, de qué forma, en qué momento alimentarse, en qué momento socializar. Y a sus 50 años, para Aristóteles, esa persona va a estar plena, ¿sí? Va a estar llena de vida, ¿sí? A diferencia del otro sujeto que va a caer en el alcoholismo y su naturaleza se va a deteriorar. A este sujeto o a esta persona que supo elegir a lo largo de una vida, Aristóteles le dice que es una persona virtuosa. La felicidad entonces la alcanzan las personas virtuosas, las personas que han aprendido a elegir a lo largo de su vida. ¿Por qué esto es importante para nosotros en el espacio de la salud? Porque
De aquí uno puede comprender por qué hay profesionales más virtuosos que otros, porque hay enfermeros o enfermeras que son más virtuosos que otras. Yo puedo tener una enfermera que ha estado 50 años en un mismo CEFAM o en un mismo centro de salud, ¿sí? Pero en todas las circunstancias por las que pasó, nunca se dedicó a tratar de encontrar la justa medida en sus acciones. Siempre realizaba, por ejemplo, lo que el procedimiento ciegamente le indicaba, ¿sí? Sin desarrollar nada más allá, ¿sí? Sin encontrar el criterio justo, el punto justo donde su acción debe realizarse. Pero tiene por otra parte un enfermero o una enfermera que a sus 50 años de ejercicio siempre trató de ir buscando la justa medida, ¿sí? Iba a poner una inyección, pero se preocupaba de quién era el sujeto que tenía al frente, cómo estaba, si estaba muy tenso o muy nervioso, ¿sí? Si estaba relajado, y encontraba el justo medio para poner la inyección sin que le doliese, sin que sufriese, ¿sí? Y se dio ese trabajo. ¿Quién cree usted que va a ser más virtuoso? ¿La primera enfermera o enfermero o el segundo? ¿O la segunda? Naturalmente, va a decir Aristóteles, la segunda. Y por lo tanto, ese profesional va a llevar una vida más plena, una vida más feliz, porque se ha dedicado a encontrarla, ¿sí? Esa es como a grandes rasgos la propuesta de Aristóteles. Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque en general uno no se confunde. Normalmente uno piensa que si encuentra a alguien feliz, entonces debe ser virtuoso. Pero no, el asesino puede decir que es feliz, pero recuerde lo que significa la idea de felicidad para Aristóteles. Exactamente, la felicidad tiene que ver más con una vida buena, como dice Leslie, quizás con una vida balanceada, equilibrada, que con la sensación de placer, ¿sí? Para Aristóteles la felicidad no es un momento de placer, es una vida buena, una vida llena de buenas elecciones, ¿sí? Y así nosotros sabemos cómo resolver los conflictos morales, apelando a la virtud de alguien virtuoso o tratando de encontrar el justo medio en cada situación según nuestra racionalidad y criterio. ¿Se comprende hasta allí, Aristóteles? Por eso Alexis le decía, el asesino puede decir que su felicidad es matar, pero Aristóteles le va a corregir. No, eso no es felicidad, eso no es lo que llamamos felicidad. Felicidad es una vida plena, y la vida plena solamente puede existir cuando uno ha sabido elegir adecuadamente el justo medio en cada ocasión, ¿sí? Por eso la felicidad siempre es algo que se alcanza al final de una vida para Aristóteles, ¿sí? Porque al final de una vida uno mira para atrás y dice, ah, de acuerdo, he elegido siempre lo mejor posible, ¿sí? Esa es como la idea. Lo otro simplemente Aristóteles lo vería como un placer, como placer desenfrenado, ¿sí? No como una vida buena. ¿Bien? Hagamos unos, y si una mujer decide abortar porque fue... esas son las discusiones ya más como de largo, así, Diego. Aristóteles en particular, recuerden, lo que a él le importa, es que ahí está tomando el mismo sentido, Diego, que la noción del asesino, ¿sí? La felicidad no es placer, la felicidad es vida buena, ¿sí? Una vida de buenas decisiones. En general, ¿qué dicen las posiciones pro vida que se acercan a Aristóteles allí? Le dirían, ¿cuál es el justo medio? ¿Sí? Por una parte uno puede decir que abortar es un extremo, ¿sí? Y el otro extremo, ¿cuál sería para esa mujer que ha sido violada? Tener al bebé y no solo tenerlo, tener al bebé y criarlo todos los días y ver ese bebé y ver en ese bebé la marca de la violación, del maltrato y del sufrimiento, ¿sí? Esos son los dos extremos, abortar y forzar a esa mujer a que tenga el bebé y lo críe y lo eduque toda su vida. ¿Qué podría decir Aristóteles? ¿Cuál es el punto medio allí? El punto medio es tenerlo y darlo en adopción. Se fija que eso es lo que las posiciones pro vida dicen normalmente, ¿sí? Por eso, y muy bien Catalina, ahí recuerde, y recuerde lo que dice Aristóteles, el punto medio se mide en cada caso. Aquí Diego presentaba una mujer que quería abortar porque sentía que ese bebé marcaba la violación, ¿sí? Pero recuerde, la reflexión en Aristóteles siempre es
en cada caso, en el punto medio, en la singularidad de lo que está pasando. ¿Sí? Ya, de acuerdo. A ver, vemos. La infidelidad suponiendo que la persona está enamorada del amante, pero tiene una familia. De nuevo, ¿qué es lo primero que habría que pensar? ¿Dónde se situaría Aristóteles? Al realizar esas acciones, ¿estamos desarrollando la naturaleza humana? Al parecer sí, porque estamos reproduciéndonos, socializando, etc. ¿Cuál es la mejor forma o el punto medio de dar satisfacción a esa naturaleza? ¿Cuál es la justa medida para la reproducción, la entrega de afectos y de cariños ahí? Y empiezo a pensar en los extremos. ¿Cuáles serían los extremos de esa situación? ¿Deja a su familia por el amante? ¿Sí? Y el otro extremo sería, por una parte, deja a su familia por el amante, y la otra, deja al amante por su familia. ¿Sí? ¿Cuál sería el punto medio? De nuevo, allí hay que verlo en cada situación. ¿Sí? Quizás necesitamos más elementos para comprender bien esa disyuntiva, Javiera. ¿Sí? Ya, hagamos un minuto, ¿sí?, de descanso. Lo que pasa es que ahí está, en ese caso, Javiera, está poniendo en juego la idea de amor como un afecto. ¿Sí? Y habría que ver allí en particular qué afectos consideran más importantes y cómo dar satisfacción a esos afectos. Por ejemplo, el amor a la pareja, ¿lo consideramos diferente al amor hacia los hijos? ¿Sí? La satisfacción que yo siento al amar a mi pareja es diferente de la satisfacción que siento al amar a mis hijos, y así uno tendría que ir haciendo varias distinciones para poder elegir. ¿Sí? Claramente es una decisión compleja, ¿sí? Pero lo que Aristóteles le diría allí es que tiene que fijarse primero en las dimensiones, la socialización, por ejemplo, la necesidad de reproducción, ¿sí?, su propia racionalidad, y luego ver cómo en cada una de esas dimensiones yo voy encontrando la justa medida. ¿Sí? ¿Necesita vivir con su pareja, con su amante, o necesita vivir con los hijos? Y así, en cada uno de los casos, voy encontrando el punto medio. ¿Ya? No quiero extenderme mucho para que pasemos al taller. ¿Ya? Hagamos un minuto entonces de descanso y vuelvo con el taller. Aplicar. Es decir, en este taller yo le pido que realice dos cosas. Primero es clarificar lo que dice Aristóteles. ¿Cuál es el criterio que establece Aristóteles para resolver conflictos morales? ¿Cuál es el criterio ético? En el criterio ético usted tiene que poder explicar entonces primero la idea de naturaleza humana. ¿Sí? Recuérdelo siempre, Aristóteles es naturalista, así que parte de un supuesto que es que todos tenemos una naturaleza humana. ¿Cómo es esa naturaleza humana y de qué está compuesta? ¿Sí? Allí recuerde las dimensiones de la naturaleza humana que vimos. Luego debe explicarme o mostrarme hacia dónde o qué es lo bueno para esa naturaleza humana. ¿Sí? ¿Cuáles son los fines que esa naturaleza humana debiese perseguir? Debiese perseguir los fines de alimentación, reproducción, etcétera, etcétera. Y luego debe indicarme cuál es el papel o el rol que cumple el punto medio. ¿Sí? ¿Cuál es la función que cumple? Así como en Kant nosotros teníamos el imperativo categórico, en Aristóteles lo que permite precisar un poquito el criterio es este punto medio. ¿Sí? ¿Qué considera el punto medio? ¿Sí? ¿Cómo se realiza esta elección? ¿Ya? Y después que usted me ha explicado eso, me muestra cómo Aristóteles puede resolver un conflicto moral. Por ejemplo, como el que decía Javiera. ¿Sí? Si quiere Javiera puede tomarlo perfectamente ese caso. ¿Ya? Un conflicto moral cualquiera, idealmente no ficticio, sino alguno que hayan vivenciado, ¿sí? para que sea más interesante la reflexión. ¿Sí? Y me lo describen y lo resuelven. Lo importante es que el conflicto que ustedes tomen, siempre tienen que pensar y siempre tienen que dejar la narración de ese conflicto hasta el momento donde hay que tomar decisiones. ¿Sí? No me diga cómo se resolvió el conflicto, cómo lo resolvieron en la práctica.
Lo que yo quiero es que me muestren y me narren la situación hasta el conflicto mismo, y luego lo resuelvan aplicando el criterio de Aristóteles. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien. Soledad me dice que sí. Los demás y las demás. Ya, Javiera también. Muy bien. Eh, Otra vez. Ah, ya, lo repito de nuevo. Ya. Entonces, lo primero que hay que hacer es clarificar los criterios que Aristóteles da. ¿Sí? ¿Qué dice Aristóteles sobre cómo se deben resolver los conflictos morales? Para eso me tiene que hablar de la naturaleza humana, cómo es la naturaleza humana para Aristóteles y qué dimensiones la constituye. La naturaleza humana es distinta de la naturaleza del perro o de la planta. ¿Sí? Luego me tiene que mostrar entonces y decir, entonces, ¿qué es lo bueno para esa naturaleza humana? ¿Cuáles son los fines que la naturaleza humana debiese perseguir? Exactamente, Catalina, ¿sí? Y luego me tiene que mencionar qué rol cumple el justo medio dentro de este esquema. ¿Qué función realiza el justo medio? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo debo elegir en la justa medida? ¿Sí? Y una vez que usted me ha explicado eso, que son los criterios, lo lleva a una situación práctica concreta que hayan vivido, algún conflicto moral, y me muestra cómo yo podría aplicar estos criterios de Aristóteles para resolver ese conflicto moral. ¿Sí? Puede ser cualquier situación, desde como las que yo le decía, mi hijo me pide que le compre X cosa que vale, no sé, 200.000 pesos. ¿Cómo puedo resolverlo para saber qué es lo correcto en esa situación? Y aplico los criterios de Aristóteles. ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Qué necesita esa naturaleza humana? ¿Qué es lo que entonces persigue la naturaleza humana de mi hijo? ¿Cuál es la justa medida para satisfacer aquella naturaleza humana que es mi hijo y que soy yo? ¿Ahí queda más claro? Sí, ¿Sí? profe, claro. Muy bien. Recuerden siempre a propósito de la felicidad. Felicidad para Aristóteles es una vida buena, una vida plena. No placer ni alegría, eso no es felicidad para Aristóteles. ¿Ya? Entonces, realiza el trabajo con sus grupos, ¿sí? Como siempre me lo envían a mi correo, ¿sí? Yo me voy a quedar aquí en línea. eh, entonces, 3:40. Me voy a quedar en línea como hasta las 4, ¿sí? Y Soledad, lo importante es que llegue a mi correo, ¿sí? Puede llegar durante el día o incluso puede llegar mañana, ¿ya? Ahora vemos eso, Camila. Pero lo importante es que me llegue, ¿sí? Yo sé que en cada casa y en cada lugar hay miles de situaciones en estos momentos de las que uno tiene que hacerse cargo, ¿ya? Pero lo importante es que en algún momento que encuentren de libertad puedan abordar la tarea y enviármela, ¿ya? Yo no tengo apuro, lo importante es que lo hagan bien y que sirva para el aprendizaje, ¿ok? Profe, ¿y los Dígame. otros trabajos que le hemos mandado son con nota? Recuerde, Javiera, el portafolio es con nota. Yo les pido que me lo manden para tener el respaldo, ¿sí? Ah, ya es como Y por ahí, acumulativo. claro, Ya, sí, justamente por eso es portafolio. Y yo los ya. miro para ver más o menos qué cosas reafirmar en la clase siguiente, pero la corrección en detalle es en el portafolio. Ah, ya no. Entonces, antes de eso del portafolio no vamos a ver si estaba bien o estaba mal. No, solo las correcciones generales que yo hago al partir. Por eso cuando yo recuerdo, al comienzo de cada clase, allí yo les voy diciendo, mire, ¿se acuerda? Esto es así, esto es así, Ah, esto ya, no es de súper. esta forma, ¿ya? Porque si no, en Ya, realidad profe, se me haría gracias. muy, muy difícil la corrección semana a semana de todo. Ya, entonces ahora voy a colocar en la lista aquellas personas que no estaban, ¿sí? Camila, voy a colocarla y voy a aprovechar de repasar a quienes no estaban, ¿sí? Por si por ahí llegaron ya. Vamos viendo.
Veamos entonces, a ver. Camila Aguilera, sí, llegó. Valeria Cruz. Valeria Cruz, ¿habrá llegado? ¿Estará por ahí? ¿No? Pues Dominique León. Tampoco. Isabel López. Muy bien. Después tengo Sebastián Muñoz. Sebastián Muñoz, ¿no? ¿Tampoco? Camila Ojeda. Camila Ojeda, ¿tampoco? Melissa Poblete. Melissa Poblete. ¿No? Y eso sería. Ya, jóvenes, entonces yo me quedo aquí hasta las 4. Mientras tanto voy a... Soledad Oyersun. Sí. Catalina Monge. Sí, solamente mencioné ahora a las personas que faltaban. Ok. Yo me quedo entonces hasta las 4 aquí. Cualquier consulta me la realizan. Y mientras voy a mirar y subir la grabación.